Es importantísima, fíjense. Si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos a honrarnos a nosotros, fíjense, se pueden perder para toda la eternidad. Y cuando los enseñamos a honrarlo, fíjense, dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa, honrar a los padres. Porque la promesa es doble: una, vivir larga vida, y otra, que nos vaya bien. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien y vivan largas vidas. Bueno, enséñelos a honrarles a ustedes. A mí me da tristeza ver por la calle en muchos lados niños deshonrando a los padres, hasta insultándoles. Y se me hace algo gravísimo, fíjense. Debemos de tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque para Dios es muy importante, Él lo recalca en su palabra constantemente. Bueno, vamos a entrar al tema del día de ahora. También quiero saludar a la congregación de Cabo San Lucas. Hasta me mandaron este saco ahora, ¿no? Ahí les saludamos todos, ¿verdad? Nos da gusto. Ellos están conectados con internet, con nosotros a través de internet, ¿no? Así que reciban un saludo. Bueno, vamos a ver la segunda parte del secreto más guardado por el diablo. Ya que me puse a trabajar con él, no van a ser 3, van a ser 4 enseñanzas. Que ya terminé la tercera, me la están pasando y van a ser 4. Pero nos dan mucha luz. Fíjense, la semana pasada vino el pastor Lozano de la Radio Cristiana y me dice que le preocupa que hay muchas ondas doctrinales, lo dijo así, aquí en Mexicali, dice. Por cierto, en todo el mundo, ¿verdad? Pero aquí, unas que enfatizan los ángeles, otras que enfatizan los apóstoles y profetas, y otras que enfatizan la gracia, que puede uno hacer lo que le da la gana, al cabo ya es salvo. La gracia, una gracia pues que ya cayó en desgracia, ¿no? Y así, y muchas cosas, así que necesitamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Y necesitamos apegarnos a la sana doctrina. Por eso preparé esta serie, para que nos ayude a apegarnos a los principios esenciales de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de tu presencia en este día, reconociendo, Señor, que te necesitamos, que necesitamos constantemente un toque de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos mantenga cerca de ti, Señor, porque hasta para caminar cerca de ti te necesitamos, Señor. Ayúdanos a tener hambre por tu palabra, a tener un verdadero deseo de conocerte y de estar en comunión contigo, Señor. Que no nos conformemos con una vez a la semana recibir una enseñanza, sino que te busquemos todos los días, Señor, leyendo tu palabra, meditándola, aplicándola a las necesidades de cada día, a las situaciones particulares de cada día. Danos la sabiduría a través de tu Espíritu Santo para saber aplicar tu palabra, Señor, y principalmente para ser obedientes a ella. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén, amén. Bueno, fíjense, ojalá me la pudieran alinear un poquito más aquí. Fíjense, una persona puede repetir con su boca que Jesucristo es su Salvador, pero fíjense, sin estar verdaderamente arrepentido. Y por lo tanto, sin haberse salvado, ¿no? Y sin recibir la salvación, ¿no? Fíjense qué tremendo es eso. Puede estar así una persona y sin haber sido perdonado, ¿no? El pecador, fíjense, no puede arrepentirse hasta que comprende la gravedad de su pecado. Eso es lo que necesita entender. Cuando entiende que sus transgresiones contra la ley de Dios lo tienen espiritualmente muerto y condenado eternamente. Eso es lo que tiene que entender la gente, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, y necesitamos hacerlo. Vean lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, ¿no? La ley de Dios nos muestra lo que es pecado y lo que no es pecado. Nosotros como que tenemos una idea muy diferente de lo que es el pecado. El pecado lo vemos como las cosas más feas, ¿verdad? Pero no un asesinato, una cosa así. Pero no, la palabra de Dios nos habla claramente. Ahora veamos esto, fíjense. La ley de Dios nos muestra
las consecuencias del pecado. Y fíjense esto, si yo le hablo a una persona solo del amor de Cristo, sin mostrarle la ley que ha quebrantado, él solo va a poder responder, fíjense, de una manera experimental, para ver si las bendiciones que le han ofrecido son verdad. Él solo va a hacerlo de una manera experimental. Y ven lo que nos dice la Escritura en Romanos 7:14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. A nuestra carne no le gustan las cosas espirituales, a nuestra carne no le gusta orar, a nuestra carne menos le gusta ayunar. Más bien nos gusta la carne, y sobre todo en taquitos. Y nos gusta hacer lo que nos da gusto a nosotros mismos. Y esa es esa tendencia. Nosotros somos meramente humanos y vendidos como esclavo al pecado. Un famoso evangelista del siglo XIX dijo: en mi experiencia he encontrado que los pecadores deben de verse, en primer lugar, completamente perdidos antes de clamar a Dios por misericordia. Ellos no podrán entender el peligro en que se encuentran hasta que lo vean. Tienen que ver el peligro, tienen que ver que están en peligro de ir al infierno por toda la eternidad. Y ven lo que nos dice la Escritura en Romanos 7:13. Para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado, ¿no? Los mandamientos de Dios nos muestran que el pecado es extremadamente malo ante los ojos de Dios. Ante los nuestros no nos parece tan malo. Hasta una persona que está en adulterio dicen, pues bueno, pues hay tantos, uno más, como diciendo una raya más al tigre, ¿no? Pero delante de Dios es daño. Y fíjense el daño que se le hace a la familia, a la esposa, a los hijos. Es tremendo, ¿no? Y muchas veces ocasiona venganzas terribles, así que eso nos muestra que es grave también. Y Dios nos hace ver lo que realmente es grave. Y fíjense, esto es por lo que la ley de Dios tiene un lugar prominente para llevar a la humanidad perdida a Cristo. La ley de Dios es la que nos hace llegar a Cristo. Los seres humanos primeramente necesitamos vernos completamente perdidos, sabiendo que el infierno nos espera, para entonces clamar por misericordia a Dios. Fíjense, los que más claman por misericordia son los condenados a muerte, ¿no? Y cuando nos vemos condenados a muerte, entonces sí vamos a clamar. Ven lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:9. Dice: en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Porque el mandamiento me hace ver que estoy mal, que estoy perdido. Antes estaba perdido, pero no lo sabía. Ahora ya lo sé. Ven lo tremendo que es, ¿no? Ahora, la gente, fíjense, no piensa en escapar del peligro hasta que lo percibe como tal. Por ejemplo, un hombre que está ahogándose en un río, ¿no? Y a través de un helicóptero le tienden la mano y para tratar de sacarlo, ¿no? Y si se le escapa del brazo a la persona que lo está rescatando y empieza a ahogarse y se traga 1 litro, 2, 3, 4, 5 litros de agua y luego lo sacan, entonces sí va a dar gracias. Si lo sacan a la primera, dice, bueno, gracias, ¿no? Pero si cuesta trabajo sacarlo, dice, va a estar bien agradecido porque experimentó la muerte en chiquito, ¿no? Entonces se va a dar cuenta, y es lo que necesitamos nosotros. Fíjense, les voy a poner una ilustración. La gente no piensa en escapar del peligro hasta que lo ve. Veamos un ejemplo. Imagínate que estás sobre una roca alta junto a un río y ves a un bañista que va derecho hacia un remolino. Y entonces tú bajas corriendo, te tiras al agua, lo tomas de los cabellos, ¿no? Por supuesto tiene más que yo, porque si no está difícil que lo tomen de los cabellos, ¿no? Y lo toman con los cabellos, los 3 que me quedan se quedan en la mano con ellos, ¿no?
pero lo tomas de los cabellos y lo llevas a la orilla. Y fíjate bien en esto, puedes estar seguro de que él, fíjense, no va a sentirse contento de que lo hayas jalado de los cabellos. Si él no se da cuenta del peligro en el que estaba, hasta que tú le muestres el remolino. Pero si lo hubieras dejado que se sumergiera unas 10 veces en el agua y se traga unos 5 litros de agua y luego le extiendes la mano y lo jalas, él realmente va a estar agradecido contigo de que lo hayas salvado. Así tenemos que explicarle las cosas a la gente. Hasta que uno lo entiende así, dice, gracias Señor por lo que has hecho por mí. Porque si no la gente dice, Cristo me salvó. Muchos dicen, ¿de qué? Si yo me hubiera portado bien, me salvo. No, por más bien que te hubieras portado, no te salvas. Así que imagínense en el peligro, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacerle ver a la gente muy claramente. Jesús, fíjense, Jesús confrontaba, a ver, no se quiere cambiar. Jesús confrontaba a la gente con la ley de Dios. Miren lo que dice Lucas 10, 25 al 28, dice, en esto se presentó un experto en la ley, un escriba, ¿no?, para poner a prueba a Jesús. Y le hizo esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? Fíjense, lo primero que hizo Jesús lo remitió a la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? ¿Cómo la estás entendiendo? Y como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y llama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Porque fíjense, en este mandamiento vienen resumidos todos los 10 mandamientos, porque todos son fallarle a Dios o fallarle al prójimo, ¿no?, que generalmente le fallamos a los dos. Así que vean la respuesta de Jesús. Y parece que a este intérprete de la ley no le interesaba mucho su prójimo. Ahorita les voy a decir por qué. Sino más bien lo que él quería era justificarse. Vean lo que le contestó. En Lucas 10, 21 dice, pero él quería justificarse, nos dice la palabra. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Le hace la pregunta. ¿A poco los gentiles son mis prójimos? ¿No? Así que vean esto. Así que Jesús, para confrontarlo con su pecado, le narró la historia del buen samaritano. Ya lo saben, de un hombre que fue herido y pasó un sacerdote y lo vio y dijo, pues yo quisiera ayudarle, pero no, porque voy a ir a dar una plática sobre el amor a la sinagoga y no tengo tiempo de ayudarle. Y luego pasó a un levita y el levita dice, tampoco yo le puedo ayudar porque yo tengo que dirigir la alabanza, así que le ayude otro. Y luego pasa un samaritano, que ellos los despreciaban a los samaritanos, los consideraban que tenían una doctrina no muy ortodoxa, los despreciaban por eso, y él fue a ayudarle, ¿no? Y le dice, ¿quién de los 3 crees que fue su prójimo? Dice, pues como que no le gustó, pero dijo, pues el samaritano. Y fíjese, y la ley lo hizo sentirse culpable por su falta de amor al prójimo, ¿no? El que menos debería haber demostrado amor, que era el samaritano, fue el que mostró amor. Ahora, veamos una pregunta. ¿Por qué Jesús no le dio las buenas nuevas del Evangelio, verdad, a ese intérprete de la ley? Debo decir, ¿por qué? Porque era un hombre arrogante, que había ido con el propósito de probar a Jesús, como dice el verso 25. Entonces él no le dio el mensaje. Yo cuando veo a alguna persona que viene en actitud arrogante, a ver, demuéstrame, ¿no? No, mira, yo te puedo hablar de Dios, si quieres bien y si no, pues ya es tu decisión, ¿no?
pero corres este riesgo. Yo no creo en eso. Bueno, es tu decisión. Porque fíjense, Jesús no le ofreció su gracia porque no era humilde de corazón para recibirla. Acuérdense que lo más importante para una persona es hacer un lado el orgullo para reconocer nuestra necesidad de Dios. Mientras una persona mantenga en primer lugar su orgullo, no puede recibir a Cristo. Por eso mucha gente que se considera muy intelectual y muy preparada no quiere doblegarse delante del Señor porque es doblegar su orgullo. Como les he dicho muchas veces, el doctor Walt, que fue premio Nobel, él dice, pues solo hay dos explicaciones para la aparición del hombre en la tierra: la creación por parte de un Dios sobrenatural o la generación espontánea. Y él mismo dijo, la ciencia ha demostrado que la generación espontánea es imposible, pero un científico como yo no puede creer en un Dios que no se ve, así que me inclino a creer lo imposible, la generación espontánea. El orgullo, ¿no? ¿Cómo voy a creer en alguien que no veo? ¿No? Pero simplemente por el fruto, ni modo que las cosas se hagan solas. Es totalmente y absolutamente ilógico, ¿verdad? Y por más explicaciones que le quiera dar uno, y vean las palabras de Jesús, que fue tremendo: no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, ¿no? Le dio una palabra bien fuerte, ¿no? Es que él actuó así y le tuvo que hablar bien duro. Les dijo a los discípulos, vean, él no estaba para recibir. Si yo le comparto algo, se va a burlar. Entonces, ahí quedó, ¿no? Qué tremendo. Y nosotros debemos de tener sabiduría para compartir con la gente. Hasta que llegue el momento en que realmente se interesa, les vamos a compartir bien de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si está cerrado y nosotros insistimos, lo único que hacemos es que la gente se aferre más en su posición, ¿verdad? Ahora, vemos que Jesús, fíjense, lo que hizo con este hombre, el escriba, le dio el espejo de la ley para que fuera confrontado consigo mismo ante la verdad. Y cuando él vio lo que manda la ley, simplemente cayó. Ahí se quedó callado el escriba. Haz esto y vivirás. Le taparon la boca, ¿no? Él quería alegar y todo. Dice, un siervo de Dios, Moody, decía, yo puedo saber cuando alguna persona está cerca del reino de Dios porque su boca está callada cuando escucha el mensaje de la palabra, y hay una convicción de pecado por parte del Espíritu Santo. La convicción de pecado del Espíritu Santo le hace callar, pero el que discute y busca excusas no tiene esa convicción. A mí me ha tocado hablar con personas y le digo, bueno, ¿qué es lo que quieres tú? Si quieres saber más, estoy para servirte todo el tiempo que sea necesario. Pero si nada más quieres discutir, pues no me quites mi tiempo, ¿no? Ni te quito yo el tuyo. Entonces, eso es importante. Vean lo que dice la Escritura en Judas 15, porque nomás tiene un capítulo. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. La ley nos muestra eso. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y el que no cree habla contra Dios, ¿no? Y por sus obras también se ve que anda mal, sus obras impías, como aquí lo dice la Escritura. Ahora, la ley de Dios nos muestra nuestra desobediencia. Otra función de la ley de Dios es mostrarnos, fíjense, que no la obedecemos, porque cuando la leemos nos damos cuenta que no la estamos obedeciendo, y como consecuencia merecemos el castigo. Por ejemplo, fíjense, una señora se da su tratamiento con una mascarilla de aguacate, fíjense, y se pone sus rulos y todo, y se ve en el espejo, y cuando se ve en el espejo, no tira el espejo, ¿no? Aunque lo que vea en el espejo no sea tan grato, ¿no? No lo tira. Ella no tira el espejo por lo que ve ahí. Fíjense, ella realmente lo que dice, bueno, me voy a lavar bien la cara ahora después del tratamiento y entonces sí voy a quedar como quiero quedar, ¿no? El espejo, la ley es como el espejo, fíjese, solo nos muestra lo que somos. ¿Para qué? Para que acudamos a Cristo y Cristo nos lave y Cristo nos limpie, ¿no?
Así sucede con la ley. El espejo, fíjese, solo refleja la imagen frente a él. Yo en la mañana, para peinarme los 2 pelos, pues me veo en el espejo, ¿no? Y digo, caray, había como 6 la última vez que me vi ya, y va disminuyendo, bueno, pero la culpa no la tiene el espejo, no voy a romper el espejo por eso, ¿verdad? A lo mejor es que el tónico que me han dado no ha sido muy bueno. Entonces, fíjense, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Todo eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Porque nos hace ver que en lo que estamos mal, ¿no? Ahora, la ley, fíjense, nos fue dada con el fin de que nos veamos realmente como somos. Siempre que nos vemos a través de la perfecta ley de Dios, nos vemos tan sucios que todas nuestras buenas obras parecerán como trapos de inmundicia ante Dios. Si no, nos vamos a sentir buenísimos, que somos unas personas súper excelentes. Pero cuando nos vemos a través de la palabra y todo lo que la palabra demanda, y nos hace ver que nos falta mucho para cubrir esos requisitos. Y al vernos sucios, sabemos que necesitamos ser limpiados. Si yo me veo en el espejo y veo que tengo la cara llena de lodo, pues me voy al lavamanos, al lavabo y me lavo la cara, ¿verdad? Lo mismo, al ver que estamos sucios, nos damos cuenta que necesitamos ser limpiados. Y eso nos hace acudir a Cristo para que nos limpie del pecado, porque es el único que puede limpiarnos del pecado. Dice Romanos 7:12, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, en condición de hombre, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, muriendo por nosotros en la cruz. El justo pagó por los injustos. Alguien tenía que pagar. Dios había dado la condena. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre pecó y tenía que morir y ir eternamente al infierno. Entonces Dios dijo, yo no quiero que vayan. Y envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y Él pagó el justo por los injustos para darnos salvación. Así que tenemos que ver lo que Él hizo por nosotros. Fue tremendo lo que Él hizo por nosotros. Dice, aquí tenemos una clave para el evangelismo, cuando queramos evangelizar algo. La verdadera conversión debe nacer de un corazón arrepentido. Si usted llega con alguna persona ahí, un asesino, uno que mató a 20, ¿no? Y ¿quieres recibir a Cristo y te vas al cielo? Pues claro, dice, ¿no? Todo el mundo quiere eso, las bendiciones. Pero tienes que arrepentirte. Eso sí que no. Quieren recibir las bendiciones de Dios, pero sin arrepentirse. La verdadera conversión debe nacer de un corazón arrepentido. No debe ser organizada, debe ser originada por alguna presión. Algunos presionan a otro y le tuercen el brazo, recibe a Cristo, recibe a Cristo, recibe a Cristo. Pues no, ¿verdad? Yo recuerdo, fíjense, al poco tiempo de que yo me hice cristiano, estuvimos en una reunión cristiana en México y llegó ahí una persona y pidió que se hiciera una oración por él. Después supimos que era un judicial que fue a checar la reunión porque había mucha gente a ver cómo se estaban comportando, ¿no? Y al final se dijo que si alguien quería que oráramos por alguna persona ahí enferma o por un familiar, que él se pusiera en lugar del familiar. Y él se puso en lugar de su hija, que tenía una enfermedad del riñón gravísima. Y oramos por él. Y la siguiente semana llegó contentísimo y dio testimonio de que él había ido a checar y que el Señor había sanado a su hija. Entonces le dijimos, ahora tienes que compartirles a otros de Cristo. Bueno, la siguiente semana viene con él otra persona, todo golpeado. Yo le dije, qué bueno que lo trajiste al Señor, porque quizás qué le hicieron a este pobre, ¿verdad? No, dice, yo lo golpeé para que viniera a la reunión porque no quería venir, dice, ¿no? También era judicial y no quería ir a la reunión y se lo llevó a fuerzas, ¿no? Pues no se trata de eso, ¿no? El Señor nos da libertad. No tenemos que presionar a nadie, no presione. Háblele las cosas como son y dile, pues yo estoy orando por ti porque te amo y yo quiero que tú recibas bendiciones. El que es presionado para recibir al Señor como Salvador, fíjense, no perseverará.
¿Por qué? Porque no tiene convicción. Y el que no tiene convicción de algo es como el que entra a estudiar una carrera y no tiene interés por esa carrera, pues se va a desanimar al poco tiempo, ¿no? Ahora, fíjense qué contraste con Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso y él fue a ver a Jesús de noche para que no lo vieran, ¿verdad? También. Pero fue con un corazón humilde. A pesar de ser un dirigente religioso, era un miembro del Sanedrín, de los 71 principales ancianos de Israel. Y se fue el Señor y Jesús le dijo, él llegó con Jesús y le dice, Señor, yo creo que tú vienes de Dios, porque si no, las cosas que haces no las podrías hacer si Dios no estuviera contigo. Y el Señor le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo un líder religioso, no entendía, Señor, ¿cómo me voy a hacer un bebé y entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? No estoy hablando de eso, Nicodemo. Tú eres un dirigente espiritual. No entiendes que tienes que nacer del Espíritu, ¿no? Y no lo entendía. Qué tremendo eso, ¿no? Este dirigente religioso no entendía. Y Jesús mismo expresó estas palabras, fíjense, acerca de la ley de Dios. Dice, en Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento, para que se cumpla la ley, ¿no? La ley tiene su función, la ley nos lleva a Cristo, nos hace ver nuestro pecado. Y añadió que no se puede entrar al cielo desobedeciendo la ley. Dice, en el Nuevo Testamento, ven lo que dice en Mateo 5:20 y son palabras de Jesús, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Qué está diciendo eso? Que la mayoría de los fariseos y maestros de la ley no entraron al cielo, aunque eran los dirigentes religiosos de Israel y eran la religión verdadera. Y dice, estos no van a entrar. ¿Por qué? Porque dicen una cosa y hacen otra. Y eso es una advertencia para todos nosotros, ¿eh? Si decimos algo, tenemos que hacerlo. Y los primeros que se van a dar cuenta son nuestros hijos, ¿verdad? Si estamos realmente viviendo como cristianos o no. Ahora fíjense, el pueblo de Israel sabía acerca de la santidad de Dios y sabía que uno no se podía acercar sin santidad de Dios. Sabía acerca de su absoluta justicia y de lo terrible que es el pecado para Dios, ¿no? Porque la ley que le entregó Dios a Moisés les dio el conocimiento del pecado. Fíjense, la ley nos da el conocimiento de lo que es pecado, ¿no? Dios les dio su ley para que la conocieran. Y no solo para que la conocieran, sino para que la pusieran en práctica. Vean lo que dice en Deuteronomio 5:1. Moisés convocó a todo Israel y dijo, escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. Obedézcanlos, ¿no? Ahí está muy claro, desde el Antiguo Testamento había que obedecer la ley. Y vean esto, los israelitas sabían bien lo que significaba el pecado para Dios. Así que cuando Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento para perdón de pecados, muchos se arrepintieron. Aunque vean una cosa, muchos israelitas ya se consideraban salvos porque dicen, nosotros somos seguidores de Moisés, y pensaban que no tenían que arrepentirse. Cuando un gentil, o sea, uno que no era judío, se convertía al judaísmo, entonces sí lo bautizaban. Pero dicen, ya no lo requiero. Pero fíjense, Juan el Bautista, que es el precursor de Jesús, comenzó bautizando a la gente en agua, porque el bautismo es en señal de arrepentimiento. Por eso, y lo digo con todo respeto, el bautizar a un niño pues solo es un remojón, porque tiene que arrepentirse la gente, dice. Lo dice la palabra, y lo dicen Biblias católicas, protestantes y ortodoxas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces primero hay que creer para bautizarse. Y un bebito pues todavía no cree, ¿verdad? Espera que crea y lo bautizamos. Ahora ya apareció en la iglesia que el limbo no existe, así que no se preocupen, porque muchos dicen, es que si no se va al limbo, no. Ya la misma iglesia católica dijo que el limbo no existe. Al rato lo van a decir del purgatorio, verán. Ahí se los dejo para que lo estudien, ¿no?
Entonces, así que cuando Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento para perdón de pecados, muchos se arrepintieron. Dice Mateo 3:11, y son palabras de Jesús: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Vean, y lo recalca Jesús, es para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí, les dice Juan el Bautista, que es Jesús, es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias, ¿no? Atarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego, ¿no? Ahora, el conocimiento que los israelitas tenían acerca de la ley preparó su corazón, fíjense, para recibir la gracia de Cristo, que los podía limpiar y salvar. Ellos lo necesitaban, fíjense, tenían el conocimiento de la ley, sabían lo que era pecado, pero no sabían cómo ser limpiados del pecado. Esto es lo importante y tenemos que saberlo. En tercer lugar, vamos a ver, la ley estaba dirigida a los pecadores. Sin embargo, dice, ahora cuando el reino de Dios es predicado, no todo ser humano que responde al llamado se esfuerza en entrar a él. Solo los de corazón determinado. Y fíjense, el que nos puede dar un corazón determinado es el Espíritu Santo. Nos da una convicción y nos va a dar un corazón determinado. Vean lo que dijo Jesús en Mateo 11, 12 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí no está hablando de los que golpean y asesinan y todo, porque si no, pues todos los secuestradores arrebatarían el reino de los cielos, ¿no? Ahí está hablando de los violentos en el espíritu, está hablando de los decididos, está hablando de los de corazón, de un corazón determinado, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice. Ahora, la ley hace al hombre verse pecador y desesperado, y como resultado lo lleva a buscar una solución, una salida. Lo vuelve sediento de justicia y de Dios. La ley le hace clamar: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador, ¿no? Y le conduce a decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque cuando sé que estoy mal, bueno, ¿qué debo hacer para no perderme? Esa es la respuesta que nos lleva. Dice en Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, ¿no? De que en Jesucristo tenemos salvación. Ahora, cuando el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés, 3,000 israelitas se convirtieron a Cristo, y aunque les exhortó al arrepentimiento, no les recalcó la ley, el pecado, la justicia, la santidad y el juicio, ya que como judíos conocían muy bien esos temas y vivían en esos temas y se desenvolvían en esos temas. Ellos sabían lo que era pecado y veían la ley como un ayo, o sea, como una guía que les enseñaba. Por eso es que necesitamos conocer la palabra de Dios, porque nos enseña. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero por la fe en Cristo, ¿no? Porque muchos predican la fe en sí misma. Tú ten fe. Pues yo tengo fe en este médico, y luego se muere, ¿no? Pues no, ¿verdad? Entonces tenga fe. La fe que vale es la fe en Dios, en lo que Dios dice en su palabra. Esa es la verdadera fe. La ley fue una guía para llevarlos a Cristo, para conducirlos a Cristo, pero fueron justificados por medio de su fe en Jesucristo, ¿no? Dice en 1 Timoteo 1:8, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Nos hace ver que estamos mal y entonces buscamos al Señor para que solucione nuestro problema. Ahora vean esto, la ley fue dada para los infractores, para los pecadores, ¿no? Lo más que la Biblia dice que todos somos pecadores. Dice en 1 Timoteo 1:9 y 10, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, aunque la Biblia dice que no hay un justo, ni uno solo, hasta que reciben al Señor, ¿no? Sino para los transgresores y desobedientes, ¿no? Y ahí caemos todos. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, ¿no? Que matan a su padre o a su madre, ¿no?
para los homicidas, para los fornicarios, dice, para los sodomitas, los homosexuales. La Biblia habla muy fuerte de eso, aunque ahora se quiere presentar como algo natural, pues realmente delante de Dios no es natural, ¿no? Él hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Dice, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y a ver, levante la mano el que nunca ha dicho una mentira. Y yo le puedo decir que es mentiroso, ¿no? Alguien dice, yo nunca he dicho mentiras, nada más cuando suena el teléfono le digo a mi hijo, dile que no estoy, si es para mí. O sea, está ya una mentira, ¿no? Los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Así que ahí caemos todos. Si no cae en una, cae en otra, ¿no? Ahora, por ello, cuando le decimos a alguien que el pecado es una transgresión de la ley de Dios, le podemos mostrar la ley que ha transgredido. Ahora fíjense, quiero recalcar un punto. El Señor ama al homosexual, pero odia el pecado de homosexualidad como cualquier otro pecado. Y si uno está en esa condición, al ver que el Señor no está de acuerdo con eso, pues debe ir a Cristo y pedirle perdón y ya, y el Señor lo limpia y lo cambia y lo transforma. Bueno, va llevando un tiempo, ¿verdad? Entonces, por ello, cuando le decimos a alguien que el pecado es una transgresión de la ley de Dios, le podemos mostrar la ley que ha transgredido. Dice en 1 de Juan 3:4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es una transgresión de la ley. Cometemos un pecado y ya transgredimos la ley. Ya hemos roto la ley del Señor. El diablo trata de evitar que se predique la ley de Dios, fíjense, para evitar así la conversión del alma. Vean esto, nosotros somos seres formados de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte física que se ve en nosotros. En el alma es donde están la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Y nuestro espíritu, fíjense, pues está muerto hasta que recibimos a Cristo, nacemos del espíritu y podemos entender las cosas espirituales. Pero fíjense, Dios quiere que haya conversión del alma. Por eso tenemos que predicar la ley. Dice el Salmo 19, verso 7, la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. Fíjense, porque hace en nuestra mente que razonemos y que demos cuenta que estamos mal, ¿no? El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Si usted quiere ser sabio, pues métase a conocer la palabra de Dios y va a ser sabio desde el punto de vista de Dios, ¿no? Así que el diablo siempre trata de evitar que se predique la ley de Dios, la palabra de Dios. Dice, lo cual quiere decir que si nosotros no usamos la ley de Dios para proclamar el evangelio, en mucha gente que confiesa a Cristo de labios no habrá una genuina conversión del alma. Por eso tenemos que predicarles la ley. La gente tiene que razonar su salvación también y recibirla. Por eso algunas personas piensan que al hacerse cristiano puede dejar de pensar, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que someter nuestra mente a Cristo, pero tenemos que pensar. Solo vamos a traer gente inconversa que no tiene un verdadero compromiso con el Señor si no usamos la ley y no se convierte en el alma, no se convierte en su mente, ¿no? Dice en Juan 12:40, les ha cegado los ojos, endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Así que cuidado, necesitamos convertirnos, porque si no, vamos a estar cegados a muchas cosas espirituales. De hecho, la persona que no ha recibido a Cristo está cegada en el terreno espiritual, porque puede hablar de cosas espirituales que no entiende, porque no ha nacido de nuevo. Para entender lo espiritual tenemos que nacer de nuevo, o sea, tenemos que haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Si no lo hemos recibido, no lo entendemos. Yo sí le dije una vez, estaba discutiendo con un hombre muy preparado, con muchos doctorados, y le digo, es que tú tienes que hacerte humilde para poder recibir una bendición de Dios. ¿Te crees mucho? Ese es el problema, ¿no? O sea, te adoras a ti mismo. Ahí está el problema. Y eso te ha cegado. Y fíjense, hasta una gente egoísta. La gente egoísta está cegada. Puede ver el egoísmo de otros, pero no ve el egoísmo suyo.
porque está cegado a eso. Normalmente la gente está cegada al pecado que tiene, lo ve en otros, pero no lo ve en él. La persona orgullosa ve el orgullo muy bien en otro, pero no ve el suyo, aunque los demás sí lo ven. Algunos creyentes pueden hasta utilizar la Biblia fuera de contexto para argumentar. Bueno, pero fíjate que la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Y sí es cierto, pero vean esto, fíjense. Sin embargo, necesitamos entender que ahí se habla del dominio del pecado sobre el creyente, sobre el cristiano, quien ya recibió la gracia de Cristo. Entonces el pecado no se va a enseñorear de él, ya no va a tener dominio sobre él. Pero antes de convertirse en cristiano, sí puede pasar, ¿eh? Pero el inconverso sí necesita que se le hable de la ley de Dios, ¿no? Esto es muy importante que lo entendamos. Fíjense, tristemente existe mucha iniquidad en la iglesia, fíjense, entre los cristianos. Iniquidad significa literalmente injusticia, la condición de no ser recto. También significa que no se tiene ley, que no se tiene la ley. Entonces hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero viven sin ley. La Biblia enseña que cualquiera que mencione el nombre de Jesús sin obedecer la ley, fíjese, Él le dirá, nunca te conocí. ¿Ves? Fíjese, el que mencione el nombre de Jesús sin obedecer la ley, Él le dirá, nunca te conocí. Es como el Padre Nuestro, fíjese. Todo el mundo que profesa alguna religión cristiana, oran o rezan el Padre Nuestro. Pero fíjese, no es Padre de todos. Él es creador de todos, pero solo es Padre del que lo ha recibido. Así que tenemos que recibir a Cristo para poderle llamar Padre a Dios, ¿no? Eso es lo que enseña la palabra. Fíjense en lo que dice en Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿no? Solo el que obedece. El cristiano desobediente, le digo, se va a ir al infierno con la Biblia abajo del brazo. A lo mejor la Biblia se queda afuera, pero usted va a entrar. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo era profeta, Señor, ¿no? ¿Y cómo que no entro aquí? Y en tu nombre expulsamos demonios, yo hice muchas liberaciones, ¿no? Y en tu nombre hice muchos milagros. Oró por sanidad de la gente porque era una persona con fe. Pero muchos es fe en que Dios sane a otros, en que Dios haga algo por otros, pero no fe directa personal en Dios. Entonces les diré claramente, fíjense claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué terribles palabras. Mira, a mí esto es uno de los versículos de la Biblia que más me asusta. Y otro que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. A mí me asusta ese versículo. A ver, le digo, Señor, mejor ya no voy a estudiar tanto tu palabra. No, ya tienes luz y ahora mantente, ¿no? Ya no se puede uno echar para atrás, ¿no? Ya la tenemos la luz y hay que mantenernos ahí. En conclusión, fíjese, la ley es un instrumento de Dios, fíjese, que nos muestra lo que somos. Y es muy importante por eso, ¿no? Nos muestra lo que somos, nos permite vernos como pecadores que estamos perdidos y separados de un Dios santo. Dice, y al ver nuestra condición por medio de la ley, el Espíritu Santo nos conduce a la convicción de pecado y a la necesidad de la conversión del alma, ¿eh? Cuando vemos la palabra. Y eso es el trabajo de la palabra de Dios. Por eso usted tiene que leer la palabra de Dios. Usted se puede estar enfriando, pero si empieza a leer la Biblia, yo nomás le recomiendo, empiece a leer la Biblia. Cuando esté enfriando, léase unos 15 o 20 capítulos de la Biblia y verá que se pone de rodillas, termina poniéndose de rodillas delante del Señor, porque la palabra le va a hablar claramente, ¿no? Y habla clarísimamente. Le digo, en una ocasión, un hombre estaba distribuyendo Biblias en Francia, ahí cerca donde está el Museo del Louvre. Y llegaron un grupo de jovencitos franceses y empezaron a burlarse de ellos. ¿Y qué es eso que traes? Es la palabra de Dios. ¿Y a poco la palabra de Dios dice lo que somos y lo que tenemos?
habla de nuestras vidas. Sí, les dice, a ver, entrégamela. Se la entrega y el otro la abre y se pone amarillo, ¿no? Él se llamaba Philip y en la versión francesa dice, Philip, tanto tiempo estoy atrás de mí y todavía no me conoces, atrás de ti no me conoces. Y ahí se arrepintió ese muchacho, ¿no? Y se dio cuenta que la palabra de Dios es viva, ¿no? Y tenemos que mantener, por eso necesitamos la palabra de Dios. Fíjense, ¿qué dice el Salmo 119, 18? Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Al leer la palabra tenemos que decir, Señor, abre mis ojos espirituales para que contemple las maravillas de tu ley. Y también el Salmo 119, verso 34 dice, dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y en el Salmo 119, en el verso 65 dice, bien has hecho con tu siervo, Señor, conforme a tu palabra, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, porque él dirá, bueno, eso era del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice Pablo, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Fíjense, Pablo se deleitaba en la ley de Dios, ¿no? Y vean esto, bajo esta perspectiva, la ley es algo grandioso que Dios le ha dado al hombre para que pueda recibir su gracia a través de Cristo Jesús. Por ejemplo, fíjense, el arca y la ley. Quiero ilustrarles un poco, es el arca del pacto que Dios le mandó construir a Moisés. Fíjense, en el tiempo de Josué, cuando los israelitas iban a cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, fíjense, los levitas pasaron cargando el arca, tenían que llevarla en sus brazos los levitas, el arca del pacto, que en su interior contenía, fíjense, las tablas de la ley. Y las tablas de la ley hacían más pesada el arca, porque eran tablas de piedra, y el arca estaba pesadísima, ¿no? Ahora, fíjense, ¿qué hubiera sucedido si los levitas hubieran dicho, saquemos las piedras de la ley y dejémoslas en el suelo para hacer más liviana el arca? ¿Saben lo que hubiera pasado? Dios los hubiera fulminado en ese momento. Fíjense, hace 100 años muchos evangelistas y pastores sacaron la ley de Dios del arca del evangelio diciendo, la ley es muy pesada para la gente, así que la sacaron y la abandonaron, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado? Multitudes de personas que se creen convertidos y no lo son. Dice, qué tremendo es eso. Por eso nosotros tenemos que usar la ley. Fíjense, y solo entonces podremos amar su ley, porque la ley dice que Dios nos ama y dice muchas cosas muy buenas también, pero necesitamos verlo antes. Si no lo hemos visto, no vamos a poder beneficiarnos de eso. Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, Señor. Ayúdanos, como lo dijo el salmista, a ver las maravillas de tu ley, Señor. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra y en ella nos dices que nos amas, Señor, y en ellas también nos enseñas todo lo que es abominable delante de tus ojos, para que también lo sea delante de los ojos nuestros, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque quieres lo mejor para nosotros y nos has dado tu palabra para que tu palabra nos haga reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Y tu palabra nos lleve hacia ti para ser limpiados del pecado, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque tú estás preparado el cielo, Señor, para recibir a tus hijos por toda la eternidad. Y ayúdanos a entender que el cielo no es una nube donde vamos a estar tocando el arpa, sino que realmente el paraíso que hubo aquí en la tierra cuando estaban Adán y Eva apenas es un débil reflejo de lo que es el cielo. Un lugar preciosísimo, Señor, y tú lo has preparado por nosotros para estar por toda la eternidad ahí contigo, Señor, y con todos los que te aman. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan precioso para nuestras vidas. Ayúdanos a entrar en ese plan, Señor, siendo obedientes a tu palabra y además a poder recibir la bendición de tener tu paz, tu amor, tu cuidado y tu protección mientras vivimos aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tu gran amor.
Yo alabo y bendigo tu nombre. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, que es la ley que nos lleva, que nos hace ver nuestro pecado y es nuestra guía para llevarnos hacia ti, para que tú nos limpies del pecado. Es importantísima, fíjense. Si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos a honrarnos a nosotros, fíjense, se pueden perder para toda la eternidad. Y cuando los enseñamos a honrarlo, fíjense, dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa, honrar a los padres. Porque la promesa es doble: una, vivir larga vida, y otra, que nos vaya bien. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien y vivan largas vidas. Bueno, enséñelos a honrarles a ustedes. A mí me da tristeza ver por la calle en muchos lados niños deshonrando a los padres, hasta insultándoles. Y se me hace algo gravísimo, fíjense. Debemos de tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque para Dios es muy importante, Él lo recalca en su palabra constantemente. Bueno, vamos a entrar al tema del día de ahora. También quiero saludar a la congregación de Cabo San Lucas. Hasta me mandaron este saco ahora, ¿no? Ahí les saludamos todos, ¿verdad? Nos da gusto. Ellos están conectados con internet, con nosotros a través de internet, ¿no? Así que reciban un saludo. Bueno, vamos a ver la segunda parte del secreto más guardado por el diablo. Ya que me puse a trabajar con él, no van a ser 3, van a ser 4 enseñanzas, que ya terminé la tercera, me la están pasando y van a ser 4, pero nos dan mucha luz. Fíjense, la semana pasada vino el pastor Lozano de la Radio Cristiana y me dice que le preocupa que hay muchas ondas doctrinales, lo dijo así, aquí en Mexicali, dice. Por cierto, en todo el mundo, ¿verdad? Pero aquí, unas que enfatizan que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado, ¿no? Los mandamientos de Dios nos muestran que el pecado es extremadamente malo ante los ojos de Dios. Ante los nuestros no nos parece tan malo. Hasta una persona que está en adulterio dicen, pues bueno, pues hay tantos, uno más, como diciendo una raya más al tigre, ¿no? Pero delante de Dios es daño. Y fíjense el daño que se le hace a la familia, a la esposa, a los hijos. Es tremendo, ¿no? Y muchas veces ocasiona venganzas terribles. Así que eso nos muestra que es grave también. Y Dios nos hace ver lo que realmente es grave. Y fíjense, esto es por lo que la ley de Dios tiene un lugar prominente para llevar a la humanidad perdida a Cristo. La ley de Dios es la que nos hace llegar a Cristo. Los seres humanos primeramente necesitamos vernos completamente perdidos, sabiendo que el infierno nos espera, para entonces clamar por misericordia a Dios. Fíjense, los que más claman por misericordia son los condenados a muerte. Y cuando nos vemos condenados a muerte, entonces sí vamos a clamar. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:9. Dice: en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Solo del amor de Cristo, sin mostrarle la ley que ha quebrantado, Él solo va a poder responder, fíjense, de una manera experimental, para ver si las bendiciones que le han ofrecido son verdad. Él solo va a hacerlo de una manera experimental. Y ven lo que nos dice la Escritura en Romanos 7:14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. A nuestra carne no le gustan las cosas espirituales. A nuestra carne no le gusta orar. A nuestra carne menos le gusta ayunar. Más bien nos gusta la carne, y sobre todo en taquitos. Y nos gusta hacer lo que nos da gusto a nosotros mismos. Y esa es esa tendencia. Nosotros somos meramente humanos y vendidos como esclavo al pecado. Un famoso evangelista del siglo XIX dijo: en mi experiencia he encontrado que los pecadores deben de verse
en primer lugar, completamente perdidos antes de clamar a Dios por misericordia. Ellos no podrán entender el peligro en que se encuentran hasta que lo vean. Tienen que ver el peligro, tienen que ver que están en peligro de ir al infierno por toda la eternidad. Y ven lo que nos dice la Escritura en Romanos 7:13. Para que ángeles, otras que enfatizan los apóstoles y profetas y todos, otras que enfatizan la gracia, que puede uno hacer lo que le da la gana, al cabo ya es salvo. La gracia, una gracia pues que ya cayó en desgracia, ¿no? Y así, y muchas cosas, así que necesitamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Y necesitamos apegarnos a la sana doctrina. Por eso preparé esta serie, para que nos ayude a apegarnos a los principios esenciales de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de tu presencia en este día, reconociendo, Señor, que te necesitamos, que necesitamos constantemente un toque de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos mantenga cerca de ti, Señor, porque hasta para caminar cerca de ti te necesitamos, Señor. Ayúdanos a tener hambre por tu palabra, a tener un verdadero deseo de conocerte y de estar en comunión contigo, Señor. Que no nos conformemos con una vez a la semana recibir una enseñanza, sino que te busquemos todos los días, Señor, leyendo tu palabra, meditándola, aplicándola a las necesidades de cada día, a las situaciones particulares de cada día. Danos la sabiduría a través de tu Espíritu Santo para saber aplicar tu palabra, Señor, y principalmente para ser obedientes a ella. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén, amén. Bueno, fíjense, ojalá me la pudieran alinear un poquito más aquí. Fíjense, una persona puede repetir con su boca que Jesucristo es su Salvador, pero fíjense, sin estar verdaderamente arrepentido. Y por lo tanto, sin haberse salvado, ¿no? Y sin recibir la salvación, ¿no? Fíjense qué tremendo es eso. Puede estar así una persona y sin haber sido perdonado, ¿no? El pecador, fíjense, no puede arrepentirse hasta que comprende la gravedad de su pecado. Eso es lo que necesita entender. Cuando entiende que sus transgresiones contra la ley de Dios lo tienen espiritualmente muerto y condenado eternamente. Eso es lo que tiene que entender la gente, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, y necesitamos hacerlo. Vean lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, ¿no? La ley de Dios nos muestra lo que es pecado y lo que no es pecado. Nosotros como que tenemos una idea muy diferente de lo que es el pecado. El pecado lo vemos como las cosas más feas, ¿verdad? Pero no un asesinato, una cosa así. Pero no, la palabra de Dios nos habla claramente. Ahora veamos esto, fíjense. La ley de Dios nos muestra las consecuencias del pecado. Y fíjense esto, si yo le hablo a una persona